Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a, por lo menos, a proponerme desde hoy cierto hábito que es la última reunión del mes, dedicarla a la clínica o a alguna aplicación clínica de algo que hemos visto. No sé si eso venía saliendo espontáneamente, no lo sé, pero de repente ya desde el lunes pasado que dije, no, la próxima va a ser clínica, porque entiendo que bueno, que desde la clínica es como podemos reformular nuestras preguntas a la teoría y que además ese ir y venir de la teoría a la clínica es lo que constituyó, digamos, la práctica psicoanalítica. Es así como los grandes maestros del psicoanálisis se han movido. Y me parece que es lo que nos permite preguntar, reflexionar y bueno, y dejarnos más enseñanzas a nuestra interlocución. Para aplicar el grafo que les envié, que bueno, ya lo vamos a ver, ya lo voy a poner en la pantalla. Les voy a hablar de una paciente que considero que todos conocen mucho, la Bella Carnicera, a quien hoy llamaré Bella, y trataremos de aplicar el grafo del deseo a los efectos en la demanda en ella. Volvamos a la reflexión de Lacan en ese punto 14 del capítulo 5 de la dirección de la cura y los principios de su poder. Texto en donde se ocupa desde su inicio de situar la acción analítica. Más, de entrada nomás en el primer punto va a decir que esa acción analítica tiene principios. El punto S dice la importancia de preservar el lugar del deseo en la dirección de la cura, necesita que se oriente ese lugar con relación a los efectos de la demanda, únicos que se conciben actualmente en el principio del poder de la cura. En el cierre del capítulo 1 de este texto, en el punto 7, aparecen unas letras, después una coma y lo que sigue explica las letras. Las letras son L, C, N, D, P, P, que significa lo cual nos devuelve al punto de partida, o sea, a reinventar el análisis. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta, sesión por sesión, analizante por analizante. En mi consideración es importante situarse respecto de cada sesión teniendo en cuenta esta referencia. Quizás sirva para preguntarse siempre, ¿quién habla en un análisis? Y darle oportunidad al sujeto del inconsciente. ¿Cómo nos lo enseñó Freud? Bien, yo prefiero partir de delta, del sujeto informulado, como si jamás se hubiera formulado. Creo que es el modo de darle otra oportunidad para que exprese sobre sus relaciones con el significante y con la letra, y escucharlo al sujeto en más de una ocasión. Por eso es que insistía tanto con delta.
el sujeto que no ha entrado en fórmula, en mi consideración, así como que hay que reinventar el análisis vez por vez, también hay que dar, digamos, la oportunidad al analizante que se reinvente como sujeto. Y entonces se tendrá que escuchar hablar, se tendrá que escuchar en lo que dice, cuáles son las fórmulas de lo que dice, dónde está implicado en lo que es darle una oportunidad. Vayamos a nuestra bella. Ella inicia su sesión contradiciendo a Freud en su teoría sobre que los sueños son una realización de deseos, manifestándose como alguien que ha tenido un sueño lleno de impedimentos. Consideraremos una cita del seminario 5. Permiso. Bueno. Dice la cita: ya hemos situado aquí A mayúscula del gran otro, donde se encuentra el código y que acoge la demanda. El significado del otro se produce en el paso desde A mayúscula hasta el punto en donde se encuentra el mensaje. Espérenme un segundo porque creo que les va a venir bien que ya les comparta la pantalla. Compartir pantalla. ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Vuelvo entonces con la cita del seminario 5, ¿sí? Ya hemos situado aquí en A mayúscula, la A mayúscula del otro, del gran otro, donde se encuentra el código. Él hace coincidir el gran otro y el lugar del código, o tesoro de significante también le llamó. Y que acoge la demanda. La acoge porque la demanda tiene que pasar por allí. Pienso, lo que pasa por el lugar del código no llega adecuadamente al lugar del mensaje si hay un fenómeno fortuito. Bueno, ya voy a volver un poquito a esta cuestión. El significado del gran otro se produce, el significado, la significación o el mensaje. Este es Lacan, ¿no? Que lo pone todo del otro lado. El significado del gran otro, la significación del gran otro o el mensaje. El lugar del código, el lugar del mensaje fueron sus primeros ejes en los primeros trabajos. Después, bueno, va como pensando otros elementos a poner en el código del mensaje. Entonces decía, el significado del otro se produce en el paso desde el gran otro hasta el punto en donde se encuentra el mensaje. Después, la necesidad esbozada aquí se encuentra ahí transformada y adquiere distintas cualidades en los distintos niveles. Sigo con Lacan, ¿no? Distintas cualidades en los distintos niveles.
Si consideramos esta línea como la de realización del sujeto, al final se traduce en algo siempre más o menos relacionado con una identificación. Es decir, con la remodelación, la transformación también, el paso, a fin de cuentas, de la necesidad del sujeto por los desfiladeros de la demanda. He puesto una entonación más fuerte en algunas cosas que me parece que es importantísimo pensarlas clínicamente. Sí, vuelvo a decir lo que dije desde la primera reunión de este mes. El grafo es un instrumento. Si nos sirve, nos ayuda para ubicarnos, bárbaro. Si no, lo que importa es la clínica que instituyó el grafo y la clínica que deviene del grafo. Las dos cosas, pero lo que importa es la clínica. Entonces, lo que tenemos que saber es que la demanda, podríamos decir, encuentra buen puerto si el gran otro la puede acoger. Por ejemplo. Y a su vez, también tenemos que saber que esa significación del otro es para nosotros un mensaje. Ocupa ese lugar de mensaje. También que la necesidad es transformada en distintos niveles y es transformada en sus cualidades. Y es lo que voy a trabajar con la Bella, con Bella. Y lo que más me gustó es que, digamos, lo que parecía tratarse de una identificación, que el moi viniera a precipitarse como una identificación con la imagen del otro. Recuerden lo que habíamos visto en uno de esos dibujos inventados por mí, en donde sí, por un lado la imagen del otro y por el otro lado las marcas de la lengua, podríamos decir, ¿no? Esos sonidos que quedan inscritos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa, digamos, combinatoria, en esas combinatorias que se hacen por intersecciones, bueno, no se trata de una simple identificación, sino de una remodelación, de una transformación de la necesidad del sujeto. Y ahora con Bella, yo creo que vamos a ver de qué se trata la necesidad del sujeto. Yo pongo entre comillas o entre paréntesis si la necesidad es biológica. Me parece que para el psicoanalista la necesidad no está del lado de la biología. Le agradezco a nuestra colega Olga Mater el haber realizado una revisión de textos y colaborado con todos nosotros con este dato en donde, bueno, nos trae una serie de referencias en relación a la cuestión de lo informulado. La primera es respecto a que sujeto informulado está omitida en la versión de PAI2. Delta y sujeto informulado está omitida. Eso se encuentra en la clase del 16 de abril del 58. La segunda es que
en un escrito de 1936 de Lacan que se llama Más allá del principio de realidad, en un apartado que se llama Descripción fenomenológica de la experiencia psicoanalítica, aparece como pregunta, y ya lo vamos a ver porque me interesó mucho. Me llevó a releer este escrito, bueno, realmente es una maravilla. Releer los primeros escritos de Lacan es una maravilla. Y la tercera cuestión que trajo Olga es que el diccionario del programa de las obras dice, respecto del grafo 1, como está en el Power, que el sujeto parte de un estado informulado y se compromete en la demanda en el lugar del código. ¿Se acuerdan que, bueno, ustedes lo están viendo, en el esquema, pusimos sujeto, a ver, lo tomé de Lacan, esto de poner sujeto, como del lado de la derecha y como un precipitado del encuentro de esa demanda que encuentra su fórmula allí en la retroacción de código y mensaje. Y allí realmente el sujeto pasa de ser informulado a formularse como sujeto demandante. Bueno, toda la cadena, digamos que podríamos decir la cadena intencional del sujeto va desde delta a el ideal. Eso ya lo habíamos visto. Pero creo que es interesante rescatar esta cuestión de poder pensar que al análisis no nos llega un analizado. Que la demanda tendrá que reinventarse en análisis. Que al análisis nos llega un sujeto, digamos, que respecto de su deseo inconsciente no está formulado. Ya que a través de Olga he podido volver a leer el texto del 36, rescato algo que es, me parece interesante, pues vuelve a aparecer en la última enseñanza de Lacan. Lo que dice es, no, lo dado en la experiencia es primeramente lenguaje. Un lenguaje, es decir, se trata de un signo. El tema del signo es muy recuperado en la última enseñanza. ¿Cuán complejo es el problema de lo que significa? Salteo una parte del párrafo y él dice, prosigamos con la descomposición de la experiencia. El oyente entra, pues, en ella, en una situación de interlocutor. El sujeto le solicita conservar este papel. El oyente referido al analista, está ahí, disculpen. El sujeto, el que va a su consulta, le solicita conservar este papel, primero implícitamente, explícitamente luego. Silencioso, sin embargo, y sustrayendo hasta las reacciones de su rostro,
poco advertido por lo demás en su persona, el psicoanalista rehúsa pacientemente este papel. No hay un umbral en que esta actitud de hacer monólogo se detenga. Y Lacan, eso se pregunta, ¿no? Y él mismo se responde. Si el sujeto continúa, es en virtud de la ley de la experiencia. Pero se dirige siempre al oyente presente de veras, o más bien ahora a algún otro imaginario, pero más real. Al fantasma del recuerdo, al testigo de la soledad, a la estatua del deber, al mensajero del destino. Olga, gracias, porque me había olvidado totalmente de esa joyita de frase. Es una joyita. ¿Verdad? El preguntarse, ¿verdad? Bueno, si el analizante no se cansa de estar ahí en un monólogo, bla, 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 y si acaso siempre le está hablando al analista, a ese oyente que tiene ahí, si más vale el analizante mismo es el que se convierte en oyente, y si acaso le está hablando a algún otro, imaginario pero más real, bueno, es algo ahí, 1936. También en funciones de psicoanálisis y criminología también viene trabajando la cuestión de lo real. Pero interesante porque el pero más real tiene dos puntos, o sea, está aclarado que es más real, tiene dos puntos: al fantasma del recuerdo, al testigo de la soledad, a la estatua del deber. Me parece fuertísimo. Bien, vamos a intentar aplicar el grafo a Bella. La escucha clínica nos enseña que a Delta hay que escucharlo allí donde emerge como sujeto, en el lugar del código. A la derecha, la A mayúscula. Lo que también implica que el yo, en tanto moi, en tanto yo predicativo, ha aceptado la atribución. Por eso la línea roja que les dibujé en diagonal. Vieron que en otros grafos Lacan dibuja el idea al moi y abre la línea hacia la significación del otro y hacia la idea. También hace otros juegos, por eso dijo diferentes niveles, cualidades, bla, 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 bla. Bien, yo les dije el otro día que este gráfico se puede ir plegando de una punta con otra punta y que lo más importante a mí me parece que son las, digamos, las líneas de retroacción, las líneas curvas y la retroacción, las semilunas, podríamos decir, y estas diagonales. ¿Por qué? Porque, digamos, el moi debió haber aceptado la atribución. La atribución que le viene por el significado del otro. ¿Y cuál es la atribución que nos viene por el significado del otro? ¿Cuál es esa
que está en relación a la demanda radical, que va a dar origen a la demanda radical. Esa significación que nos viene del otro, ¿cuál es? Semifalo, el deseo materno. Los brasileros dirían qué saudades que nos deja, qué nostalgia nos va a dejar esa atribución. Entonces tenemos varias maneras de leer el inicio de esa sesión en donde Bella le va a decir a Freud, mire, no, no estoy de acuerdo, no es así. Bella recorre a la vez dos circuitos que le permiten encontrar un lugar para su subjetividad. Dos circuitos en el plano inferior, dos circuitos. Vuelvo a repetir, que le permiten encontrar un lugar en su subjetividad. Uno, en el circuito menor del plano inferior, desde su informulación, por así llamar, o formulación desconocida todavía, pues luego se le revelará quién habla cuando eso habla. Pero diríamos, desde su informulación, ella tiene como imagen a Freud, que obviamente, si es su analista, ocupará un lugar importante en tanto que semejante. No es cualquier semejante, es un lugar de saber y yo diría posiblemente, en tanto que recurren otras mujeres a su consultorio, de saber sobre las mujeres. Digamos, ella, yo la supongo, iniciando esa sesión, bueno, con la idea de decirle a Freud, no es así, mire, yo tuve un sueño, pata para arriba, lleno de impedimentos, no me venga a decir que el sueño es realización de deseo, punto y aparte, pero nada sabe de ella en su deseo inconsciente, nada sabe de la formulación de su deseo inconsciente. Es por eso que digo, parto de delta. Bien. Obviamente no ha elegido a cualquiera para decirle no, no es así, sino a un Freud que ella sabe que van otras mujeres. Más, digamos, la flaca mirada por el marido, podríamos decir, ¿no? La amiga flaca mirada por el marido, Freud la conoce y ella sabe que Freud la conoce. Entonces hay ahí cierta cuestión, ¿no? De enredo de mujeres. Bien. Y ahora, justamente que este Freud, que este hombre, que este analista Freud, sepa sobre mujeres, hable con mujeres, es lo que le permite la producción de un yo predicativo, de un moi, como la que le permite decirle no. No le está diciendo no a cualquiera, le está diciendo no a Freud, no al que sabe de mujeres. Y así intentar, podríamos decir, ponerse en relación a un ideal.
aunque sea oponiéndose. También dije que había dos posibilidades para pensar la subjetividad, que la subjetividad se armaba a partir de dos cuestiones. La segunda cuestión, en el circuito mayor del plano inferior, desde moi, a la izquierda, parte una influencia, le llama Lacan a las flechas, ¿no? Una influencia hacia el lugar del código, permitiendo que allí el significante se convierta en mensaje, en significado o en significación del otro. No es poca cosa, esto no pasa en la psicosis. Y se ha escuchado como voz en el lugar del otro, o sea, se convierte en mensaje, pero es escuchado como voz, realizándose allí la emergencia de la producción de un sujeto. Sujeto atrapado por el significante y la voz del otro, sujeto que desde su informulación ha pasado a ocupar un lugar en el otro, con un precio, ¿no? Ella, la bella, le ha dicho no a Freud. Y se ha podido escuchar diciéndole a él, su analista, respecto de su oposición a sus teorías. Se produce allí la diferencia marcada, esto se me ocurre como una relación, ¿no? Se produce allí la diferencia marcada por Lacan entre los hermanos que viajan en el tren, referida a instancia de la letra. Y por supuesto, queda atrapada ella en esa voz que le da lugar como sujeto. Y ese lugar como sujeto es importante. Aunque le cueste eso, quedar atrapada en esa voz, es un lugar importante. Referido a los hermanos del tren, ¿se acuerdan que iban sentados uno frente al otro y cuando llegan a determinada estación, el hermano mira un cartel y le dice a la hermana, ¡ay, mira, estamos en dama! Y ella le dice, no, estamos en caballero. Hay una pequeña discusión y ella le dice, imbécil. Por un lado uno podría pensar, y Lacan dice cómo corresponde, por un lado uno podría pensar, damas es el significante que representa al hermano, para el otro significante, caballero que representa a la hermana, respecto de un tesoro del significante, un gran otro que sería el andén. Pero también uno puede preguntarse si acaso, digamos, imbécil no es el significante que la representa a ella. Si acaso, digamos, no la deja en el lugar de... Le cuesta el lugar de la hermana del imbécil, con tal de decirle imbécil. Me aguanto, ¿no? Se aguanta el lugar de quedar en ese lugar. La hermana del imbécil, pero se lo dije. Relaciones humanas. Bien, ahora vamos a mirar un poquito el plano superior.
también tenemos otra diagonal desde el mensaje o la significación del otro hasta ese sujeto excluido de la demanda, que es la fórmula de la pulsión. Desde esa significación del otro, en el caso de Bella, no, ese es el mensaje, surge un encuentro particular. No es todo lo que quiere del otro. No la conforma el decir no. Si bien en el lugar del gran otro se ha podido producir su emergencia como sujeto, resulta que su deseo va más allá. Su necesidad es acogida por Freud. ¿Por qué su deseo, digamos, va más allá? Su necesidad es acogida por Freud, sin problema. Freud, venga, hable, no la contradice, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si ella va a decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con papá, y le presenta todos los problemas, toda su contra a la teoría de Freud. Y Freud no se enoja, no se altera, dice, bueno, vamos a ver de qué se trata, cuénteme, hable un poquito, explíqueme. ¿Qué es lo que sucede? Que podríamos decir la necesidad, ya entre comillas, quedó más acá de la demanda, cayó, quedó caída. Eso da posibilidad a que su demanda se formula y es acogida, pero ella quiere algo más. Lo cual la enfrenta al más allá de la demanda imposible de capturar. Realmente la pone frente al problema del deseo. Por un lado, ha podido emerger como sujeto, por el otro lado, digamos, en tanto positivo, virtud, emerger como sujeto. Problemático, digamos, lo que venía a decir no le alcanzó para conseguir algo que ella querría. Ya después vamos a hablar lo que a mí se me ocurre que ella querría. El asunto es que allí donde con ese llevarle la contra, ella no consigue lo que supuestamente querría, se las tiene que ver con el más allá de eso. Se las tiene que ver con algo en el orden del deseo. Se las tiene que ver castrada, se las tiene que ver que, así como emergió como sujeto, está excluida de lo que ella misma demanda. Castrada. Ahora bien, por supuesto, digamos, el que Freud no le haya respondido más que, bueno, vamos a ver de qué se trata, la lleva justamente a ella la pregunta, ¿y qué me quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿No? ¿Y qué me quiere? Digamos, ahí la pone en interrogación, lo cual en un análisis es muy importante, porque bueno, se lanza un trabajo de análisis.
Ahora, esa cuestión de qué me quiere el otro y esa imposibilidad de responderlo, porque como sujeto estoy, digamos, con estrabismo respecto de la demanda, tiene un precio. El costo es la tensión que genera. Tensión que debe ser tramitada. Y de eso se encarga la pulsión. Por eso ese sujeto, Losange, demanda, es la fórmula de la pulsión. Ese sujeto que no se puede incluir en su propia demanda es un sujeto de tensión y es un sujeto que, digamos, no le queda otra más que tramitar esas tensiones. Y es lo que Freud propuso como pulsión. ¿Verdad? El invento de Freud de un trabajo psíquico a partir de tensiones que deben resolverse y que representan una fuerza que trabaja, una medida. ¿Se acuerdan ustedes que decía una medida de la exigencia de trabajo? De una exigencia de trabajo en relación a los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, dice Freud. Bien, ¿qué es interior del cuerpo? Puede ser el soma, sí, pero también del interior del aparato psíquico, del interior del cuerpo significante. Es en el circuito superior, entonces, que va a entrar, perdón, si va a entrar o que entra la retroacción de la pulsión, de ese sujeto estrábico con su demanda, y el encuentro con la falta del significante en el otro. ¿Qué se produce entonces? Una serie de fantasmas. El efecto es una serie de fantasmas. O sea, si me creí, como quien diría, necesariamente a la constitución de un sujeto, se construyó la creencia de un predicativo, soy el falo de mi mamá, cuestión que en el seminario 5, Lacan trabaja desde los 3 tiempos del Edipo, etcétera, no la quiero complicar con eso. Pero digamos, si se acepta el predicativo, soy el falo de mi mamá, y digamos, soy eso que viene a completar la imagen de mi mamá, etcétera, etcétera, bueno, y eso es aceptado en el lugar del código, por eso puede producirse como mensaje y hacer a la emergencia del sujeto que queda pendiente a una voz. Ahora, vean ustedes cómo en el lugar del mensaje puede aparecer soy el falo de mi mamá, y resulta que ese sujeto en esa creencia, podríamos decir que trastabilla allí en donde se encuentra la complejidad de su deseo, en la complejidad de que está excluido de su demanda, en la complejidad de que
a ver, creyendo que su demanda iba hacia un lugar completo, que iba dirigido a un otro que lo podía completar, etcétera, etcétera, resulta que con lo que se encuentra es con la falta de significante en el otro. Si al otro le falta un significante, quiere decir que el otro está castrado, que el gran otro está castrado, y el significante que falta es siempre el falo. Bien, allí donde, digamos, no se comprueba, el sujeto no puede comprobar ser el falo respecto del otro, lo que se van a producir es una cascada de fantasmas. Lo que vio Freud en Pegan a un niño, etc. Podríamos decir que el sujeto demandaba el falo y se encuentra con que el gran otro no lo puede otorgar, pues le falta. En el caso de dar la fortuna de estar en relación a un gran otro. De ahí en más solo le quedan fantasmas de haber sido supuestamente en un tiempo pretérito en lugar del falo para la madre. Y toda la serie de equivalencias que Freud ha advertido. Podemos esperar un momentito, vamos a retirar. Dejar de compartir. Ahí estamos. Dejamos de compartir. Bien. Tranquilos. Podríamos pensar, si quieren, el falo es un punto de apoyo para que se constituya el sujeto. Digo, podríamos pensar, no es teoría mía, es Lacan, es Lacan Seminario 5. Y Bella pone ingenio para construir el lugar. Dice Lacan, en él se articula, primero, lo que hemos tratado de definir calificándolo como significante del deseo. Hay en efecto una necesidad vinculada con esta topología de que sea en el campo del más allá de la demanda donde se sitúe el deseo sexual. Sepan que como el deseo siempre está relacionado al falo, que habla de deseo sexual, quedando sometido al mismo tiempo a la articulación característica de este más allá. Bien. ¿Cómo pensar la necesidad en Bella? No va a ser necesidad ni de caviar, ni de salmón, ni de ser satisfecha sexualmente. Su esposo, respecto de todo eso, tenía muy buen saber hacer. Ella nos lo ha contado. Entonces, considero que se trata de una necesidad de reconocimiento,
dirigida a Freud. Querrá ser reconocida como la única, como el falo de Freud. Necesidad que queda en un más acá, allí donde Freud no se opone a la teoría que ella quiere presentar, posibilitando que la salida del sujeto fuera de la transferencia quede así pospuesta. Eso es algo que Lacan menciona en Dirección de la Cura, que me parece muy interesante. Ya Freud lo había dicho en los consejos, en los consejos técnicos, ¿verdad? Que si un paciente venía con, digamos, a decir que no a algo, con una oposición, etcétera, etcétera, que no nos prendiéramos de esa oposición, que lo dejáramos hablar y demás. Porque si no es seguro que, digamos, hay una salida de la transferencia. En cambio, así, la salida de la transferencia queda pospuesta. Dice Lacan en Dirección de la Cura. Se observará que el analista da, sin embargo, su presencia. Pero creo que esta no es en primer lugar sino la implicación de su acción de escuchar, y que esta no es sino la condición de la palabra. Ya, vean ustedes cómo lo piensan. Es decir, no piensan que la palabra es condición de la escucha, sino al revés. Primero pone la presencia del analista. ¿Qué tiene esa presencia? Esa presencia está implicada en la acción de escuchar. Y esa acción de escuchar es la condición de la palabra. Freud ha podido intervenir, considero yo, rectificando las relaciones del sujeto con lo real. Lo importante es que el significado es un asignificar. Eso es muy importante. Bella iba con una teoría armada para destrozar la teoría de los sueños de Freud. Y allí, con esa intervención de Freud, desde su acción de escuchar, se quedó callado, le dio la palabra, rectificó las relaciones, yo digo, del sujeto con lo real, en dos sentidos. Del sujeto inconsciente Bella, con lo real, en el sentido de lo real, realidad, y en el sentido de ¿qué quiere? Lo que quiere es saber algo respecto del deseo. Eso que quiere es significar. Se significará en el trabajo de un análisis. Entiendo que porque existió un doctor Freud que supo acoger los dichos de Bella en contra de su teoría de los sueños, no imponiéndose como otro de todas las respuestas, y que Bella pudo seguir hablando. Y él escuchando. ¿No? Pudo seguir hablando, escuchándose, pero él escuchando también. Posición del analista que permitió que se preserven los efectos de la demanda, pues de este modo ella pudo hablar sobre otros temas, principalmente la amiga flaca, que se constituye como la otra en tanto mirada por el esposo, y sirve para organizar su deseo insatisfecho. En mi consideración, de lo que se trata en Bella es de reconocer su deseo a través del rodeo de la relación de Freud con las mujeres.
Freud se ha dejado enseñar por Bella y la construcción que ella realiza de su deseo insatisfecho, porque preservó los efectos de la demanda, que en este caso mostraron el trabajo de construcción de un deseo a través de lo que Lacan va a llamar remitencias. Lacan dice remitencias que se ejercen para llevar el deseo a una ponencia geométricamente creciente. Un solo índice no bastaría para caracterizar su grado, pues habría que distinguir dos dimensiones en esas remitencias. Un deseo de deseo, dicho de otra manera, un deseo significado por un deseo de caviar. Y del otro lado, el deseo sustituido a un deseo que es el deseo del Sandman. Bella nos ha mostrado o demostrado que el deseo es el deseo del otro. Y que Lacan expresa con esta lógica. Si el deseo está efectivamente en el sujeto por esa condición que le es impuesta por la existencia del discurso de hacer pasar su necesidad por los desfiladeros del significado. Si, por otra parte, al abrir la dialéctica de la transferencia, hay que fundar la noción del gran otro con una A mayúscula, subraya, como lugar del despliegue de la palabra, hay que concluir que, hecho de un animal presa del lenguaje, el deseo del hombre es el deseo del otro. No se trata de la asunción por el sujeto de las insignias del otro, sino de esa condición que tiene el sujeto de encontrar la estructura constituyente de su deseo en la misma y ansia abierta por el efecto de los significantes en aquello que para él viene a representar al otro, en cuanto su demanda está sujeta a eso. Vuelvo a repetir. No se trata de que la asunción del sujeto tenga que ver con la identificación con las insignias del otro, ¿verdad? Sino de esa condición que tiene el sujeto de encontrar la estructura, podríamos decir, de la constitución de su deseo en el mismo agujero abierto por el efecto de los significantes que para él viene a representar ese gran otro. En cuanto que, bueno, su demanda está sujeta a ello. Para concluir con la frase que nos propusimos trabajar en la primera reunión de este mes, parafraseando a Lacan, diré que el poder de la cura está en los efectos de la demanda, que tiene que encontrar su lugar en la articulación inconsciente del deseo, vía la transferencia. Tal es el descubrimiento del análisis. Hasta aquí llego. He rescatado cosas de más allá del principio de realidad que me parecen interesantes, la instancia de la letra, del seminario 5, de su versión de su versión del sujeto y bueno, y de la dirección de la cura.
Amelia, Jensi González, no sé si podés hablar, te está preguntando, dice, ¿podrías repetir, porfa, lo del poder de la cura? Lo escribió en el chat. Cuando yo, no, yo no miro el chat porque me es terrible. Es una letra ya demasiado chiquitita y además me distrae mucho. Y encima, no sé por qué la computadora me está... cuando alguien me manda un mensaje al celular, aparece en la computadora un cuadradito a la derecha con sonido y todo. Yo lo que digo es que el poder de la cura está en los efectos de la demanda. Está en que el sujeto pueda trabajar los efectos de la demanda. A partir de trabajar los efectos de la demanda, es que puede encontrar su lugar en la articulación inconsciente del deseo, obviamente vía la transferencia. Quizás acá hay algunas cosas que, bueno, no he podido trabajar, como por ejemplo, cuando Lacan habla de regresión analítica, va a hablar de esta cuestión de demandas para las cuales hubo prescripción, que lo trabajamos creo que la primera reunión, y él dice, bueno, de lo que se trata es de que en esa regresión analítica aparezca una demanda radical, la de raíz. Por eso digo yo, bueno, ¿cuál es la demanda de raíz? ¿Cuál es esa demanda de raíz que nos hace ir de narices contra el piso? Esa demanda radical al otro es, soy tu falo, ¿qué me quiere el otro? ¿Qué quiero yo del otro? Ahí es complicado el tema. Bien, allí donde es imposible bueno, no le queda más al sujeto que interrogarse por los efectos de esa demanda. Por eso ponía como ejemplo sencillo ese mínimo tramo de la sesión de la Bella Carnicera con Freud, porque me pareció siempre muy interesante la maniobra de Freud de hacer trastabillar la demanda de ella. Yo voy a ser la única que niego tus teorías, yo me atrevo, y así se convierte, ¿no? La única se convierte en el palo. Yo me atrevo a decirte que no. Había que atreverse con el doctor Freud, y ella fue adelante. Entonces, jugó su demanda radical, él se quedó callado, Bella llega hasta articular su demanda radical, podríamos decir. Y, a ver, esa demanda radical la lleva a lo que hay más allá de la demanda, el deseo. Y para el neurótico no queda otra que construir un deseo insatisfecho, un deseo imposible, que es la comedia de la estéril obsesión, podríamos decir. La comedia o la tragedia. Digamos, lo esperable después de un análisis que pueda ser comedia. ¿Hay alguna otra pregunta en...? No, Ajá. no.
pueden opinar sobre Bella. Sí, de Bella podemos decir algo. Ahora del grafo, yo lo voy a estudiar más. No me atrevo a decir Tranquilos, tranquilos. nada. Claro, por eso decía yo que, a ver, el grafo es instrumento, ¿no? Lo importante es todo esto que hemos dicho de la posición de Freud, de Bella. Sí, este sueño es como muy claro. Está para, lo mandó Freud, es para estudiar. No, lo del grafo voy a estudiar, de Bella sí. Se ve bien la necesidad, el primer momento, ¿no? Esto que marcó usted, cómo pudo articular esa demanda para generar la cascada de fantasmas, ¿no? Como Freud se posicionó para generar eso. No Quiero sé seguir mirando. Claro, no sé si para generar los fantasmas. En 1900, de haber sido una paciente un cachito antes de 1900, pero sí se posicionó dejando de hablar. Sí se posicionó desde el silencio, no poniéndose como, bueno, el gran doc que lo sabe todo y entonces nadie me puede venir a decir nada. Estas son mis teorías y aguántesela. Sino, le invitó a hablar. Con su silencio y con su paciencia, la invitó a hablar. Y creo que eso tiene un valor riquísimo, porque es allí donde se va a articular la demanda. La demanda inconsciente. Y entonces sí aparecen los fantasmas. No sabemos, no tenemos historia de Bella. Anduve buscando. No apareció nada. Claro, pues yo decía, qué bueno sería tener algo más de historia de Dora, que no es historia, del hombre a rata, de Juanito, pero, digamos, de los historiales, hasta de las otras, pero de Bella no. De la Bella Carnicera no aparecen datos, no sabemos quién era su madre, bueno, el marido, ¿no? Sí, creo que Freud ahí lo que quiso mostrar es la relación de un hombre y una mujer. Y la identificación a la otra, creo que eso está muy, muy claro. El juego de no me lo des para que te lo pueda pedir, bueno. Es una pregunta, Amelia. Yo hoy estoy en trágica. Como recién dijiste esto de que pase de la comedia a la tragedia. Y en esto que vos hablás de esto de que traspase la demanda y que se encuentre en ese más allá de la demanda, se encuentre con su deseo. Pensaba, ¿qué pasa realmente con que uno se encuentre que después de la demanda aparece como algo de un pasaje al acto, ¿sí? Algo de esto, ¿no? Que creo que uno le teme un poco a eso, ¿no? También.
Ajá, pero a ver, sí, que uno le teme al pasaje al acto, sí, pero ¿por qué lo pensás en relación a la demanda? ¿Cómo lo pensás? No entendí. Como que haya algo más de la tragedia, ¿no? Que haya algo más del orden de lo mortífero, de la pulsión. Quizás se pueda reconducir a una comedia, ¿no? Pero digo, me parece como... Claro, pues yo dije la tragedia de los sexos y que se convierta en comedia. La tragedia de los sexos es nunca me dan lo que yo quiero. Claro. Eso es no, nada te alcanza. Bueno, tal cual, esa es la comedia, esa es la tragedia, claro. Entonces, bueno, ya, ¿no? Como que se puedan reír ambos de ese sketch, ¿no? Ahora, en relación al pasaje al acto, creo que hay que pensarlo de otra manera. Hay que pensarlo de otra manera porque el pasaje al acto implica una salida de la escena. Es decir, todo esto se juega en una escena. Y el pasaje al acto tiene que ver con una salida de la escena. Obviamente te diría que hay yo tengo muchos interrogantes respecto de la situación de pasaje al acto. No es lo que me propongo trabajar hoy para nada, pero tengo mis interrogantes en el sentido de que si no se respeta el ordenamiento que Lacan ha dado a la dirección de la cura, creo que hay posibilidad de pasaje al acto. Que si hay una interpretación de objeto, como el mismo Freud realizó en las primeras entrevistas con el hombre de las ratas, yo eso no sé, ¿no? Cuando le dijo por el ano, yo eso no se lo aconsejaría a nadie. A nadie. Le salió bien porque le salió bien. Pero, digamos, no sería aconsejable una interpretación de objeto en las primeras entrevistas. Y más cuando la estructura no lo amerita. Bueno, no, obviamente. No hay interpretación de objeto si no es una neurosis. Pero, a ver, si, por ejemplo, como hemos venido trabajando el año pasado y como creo que siguen las cosas, ¿no? La cuestión del trauma. Si estamos en un trasfondo de trauma muy fuerte. Hay que ver qué analizante puede soportar una interpretación de objeto y quién no. Porque hay un trasfondo que a cada uno le toca, obviamente, de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a lo que ha vivido. Totalmente. Entonces, bien, por eso para el mes que viene me pregunto, quiero compartir con ustedes la pregunta, bueno, la angustia, ¿es aún signo de deseo? Digamos, para Lacan, en la época de Lacan, los años 70, 50 y pico, sí, la angustia, signo de deseo. Hoy, ¿cómo pensamos la angustia? Sí. ¿No? Y por eso rescato Freud, por eso también les quería traer esta figura de Freud, digamos,
en donde, bueno, frente a la paciente que lo fue a pelear, se cayó la boca. En 1912 dio el consejo técnico de si el paciente viene mortificado y con obstáculos, no pleitita, etcétera, etcétera, cállense. Eso en 1912. Acá estaba debutando. Sin embargo, él supo esperar a ver de qué se trata. Sí, escuchar, poder escucharla. Tal cual. Ujú. Bueno, gracias, Amelia. Porque esa escucha es lo que eleva la palabra, podríamos decir, a la interrogación del propio sujeto que la emite. Que eso es lo importante en un análisis. A pesar de que hoy les cuesta eso de interrogarse, ¿eh? Hay mucha, y hay mucho de esto de que el analista le dé algunas indicaciones, como decíamos la vez pasada, los tips, ¿no? No soportan que el otro no les diga algo, no se pueden escuchar. A ver. Por un lado, venimos ya, no sé, 30 años puestos de discurso capitalista. El discurso capitalista te dice lo que tienes que hacer. Es una variante mortífera y peor, ¿verdad? Más mortífera, mucho más mortífera, no es discurso del amo. Es la versión letal del discurso del amo. Porque lo que quiere es producir que no piense, que no piense, que no desee, que consuma. Punto. Que obedezca, que consuma. Entonces, venimos ya de hace muchos años con eso. Por eso se han impuesto cada vez más terapias o, digamos, distintas alternativas, terapias o terapias alternativas, la astrología, la parapsicología, cada vez se imponen más. ¿Por qué dicen? A usted le pasa esto, a usted le pasa esto, a usted le pasa esto. No resuelven el motivo, pero bueno, dicen. Y quizás en esos decires las personas encuentran significantes para agarrarse. Habría que pensar, ¿eh? Después, bueno, estamos en una época especial, de una incertidumbre que muchas generaciones no han conocido. Es decir, creo que de las generaciones vivas, por así decir, esa incertidumbre no se ha conocido. Yo me imagino que mi abuelo, que desertó de la guerra, bueno, debe haber conocido la incertidumbre. Cruel, real, obscena, ¿no? No saber si mañana estaba vivo, si mañana tenía para comer, si... Bien. Pero entiendo que no, digamos, las incertidumbres a nivel de lo que se está viviendo hoy no han sido, después de la guerra,
no se han repetido de este modo, en donde además, a ver, están maniobradas por los medios de comunicación. Entonces, bueno, creo que todo está como organizado para que el sujeto no se pregunte. Para que el sujeto en tanto tal no emerja. El problema es que si no emerge, más se va a enfermar. Creo que va a ser el siglo, digamos, la época de las psicosomáticas, pero a pleno. Yo pensaba eso justamente de las psicosomáticas. Por eso te hablaba un poco de la tragedia también, ¿no? Tragedia en el cuerpo y eso. Pero pensaba también desde ese lado. Sí, ¿no? sí. Es una época difícil, como decís vos, donde hay mucha incertidumbre. Es muy complejo. Porque hay incertidumbre. No hay espacio para elaborar el propio duelo que te genera esa incertidumbre. Sí. Porque, a ver, yo me reía, no sé, la semana pasada. Digo, qué suerte que Gmail tiene correo no deseado, porque cuando abrí el correo no deseado era toda publicidad de agencias de viaje, ofreciendo, claro, muy barato, obviamente, tentadoramente, esto, lo otro. Me reía. Qué manera de marear. Ven y que te distraigo un poco, que te hago creer que, ¿qué? A ver, ¿no? Es un fenómeno muy particular que se vive. Muy particular porque considero así como que no se lo deja la época, el discurso de época, no deja que el sujeto aterrice en la realidad que le está tocando vivir. Creo que lo sumerge mucho más. O sea, me parece que esta situación traumática, creo que lo sumerge mucho más en esa búsqueda de no preguntarse, y esto que vos decías de los medios que te ubican en la información y cada vez la tenés más resuelta las cosas, y esta de las publicidades, ¿no? Yo también veo en los correos, es impresionante la cantidad, tengo más cantidad de correos de promociones que de lo que me manden por alguna situación. Entonces es complicado porque marean realmente. Y no permite que el sujeto realmente se interrogue, ¿no? Que se pregunte, que haya algo de vacío que pueda preguntarse, ¿no? Lo dejo lugar a Marcelo. Marcelo. Muchas gracias. Vuelvo al planteo anterior y pienso que todo esto que contaste, Amelia, todo este planteo de la bella con Freud, me parece que se da en un marco donde está, de alguna manera, pienso yo, debe estar
planteado el sujeto supuesto saber, porque tampoco uno va a refutar hacia cualquiera, ni a discutir con cualquiera, y me parece que esa relación clínica y a veces de la vida diaria se da específicamente con alguien donde se supone que sabe. Sí, por eso lo que yo dije fue que, que ella, bueno, tenía un reconocimiento de que él sabía sobre las mujeres. Lo llevé para ese lado para no, pero obviamente ella tiene una relación con el sujeto supuesto saber. Y entiendo, a ver, una relación con el sujeto supuesto saber, creo que en un doble sentido, creo que es una mujer que le supone un saber a Freud, no le habla a cualquiera, le está hablando a Freud, le supone un saber, tiene una sólida transferencia con Freud, pero también entiendo que es una mujer que tiene una transferencia al trabajo analítico. Y por eso todo lo que pudo hablar después, y a su vez Freud le supone el saber a ella. Freud en eso ha sido incólume, siempre le supuso el saber a Estelle. Entonces, pero que está en juego sujeto supuesto saber, sí. Sí. Sí, y porque hay veces donde en ciertos análisis donde quizás se producen cortes bruscos o no hay ese tipo de dar espacio a la demanda, pienso que quizás es porque se constituyen sin la suposición de saber y lo único que se espera es simplemente una respuesta rápida o una discusión imaginaria a ver quién tiene razón. A ver, yo diría que un consultante, vamos a decir, espere una respuesta rápida, es posible. El asunto es que el analista no se la dé o interesante. Ahora, creo que es interesante poder pensar los fantasmas como efecto de la castración, como efecto de tratar de encubrir o cubrir la castración de alguna manera, la castración es siempre la castración de la madre. Y entonces, de alguna manera, ¿no?, el fantasma trata de velar eso, porque en tanto la madre no estuviera castrada, yo podría ser el partener de mi madre. Yo podría ser ese falo, podría aportarle el falo.
Y a veces pienso, como neuróticos, cuántas veces somos tan niños que discutimos con el otro por el falo, como si existiera. Me quedé pensando en esto del falo, en la castración de la madre, y me quedo pensando cómo lo podría articular con las depresiones. Se dice que el mayor mal de la época es la depresión, que hay un índice altísimo, la verdad es que no lo tengo, en este momento no recuerdo, pero me parece que en este momento ni siquiera se llega al estatuto de depresión, que no se llega a articular. Es la angustia sin llegar a la angustia de un depresivo. Como si tuviese menos forma, menos... Ahí está menos organizada como angustia. Menos estructurada, menos... no se llega a articular, no me salen las palabras en este momento, pero... yo creo que lo que hay, a lo que se está llamando depresión, es a la falta de sentido de la vida. A ver, el haberse articulado a una madre, el haber sido mirado por esa madre, el haber hecho el juego con la función materna, ¿verdad? De reconocimiento, y el haber hecho ese juego en donde, bueno, soy el objeto fálico de mi madre, aunque después la madre mire más allá, o el chico necesite negarse en algo para obligarle a la madre a mirar más allá, pero ese inicio es un inicio, considero yo, que necesario, que te dejará una nostalgia, pero te da un brillo fálico. Que te posibilitará, digamos, el deseo, que te posibilitará el sentido de la vida, las apuestas que cada uno se juega en la vida. Y considero que estamos en una época en donde, pero ya venía de antes, esta cuestión de la depresión. Cada vez más, porque, a ver, yo siempre digo que apareció la fluoxetina, sí, pero que está quien necesita tomarla, esperando de la fluoxetina algo, también. Y la fluoxetina apareció con la época del discurso capitalista. Un discurso que deja sin lugar al sujeto, porque no le permite relacionarse con algo que brille en tanto que verdad.
Si no te deja, en tanto que verdad, a ver, en el sentido del brillo fálico de la verdad. Sí, yo tuve problemas con el celular. Bien. Más allá de comprobar que en 2 años salieron más de 10 generaciones nuevas de ese celular, pues en todo caso, más allá de comprobar que ese celular vale un disparate, que ya le dije a mis hijos, ni se les ocurra de reponerlo. No. Bueno, nunca me había fijado lo caro que era. Pero lo que me doy cuenta es que salieron como 10 generaciones más. ¿Cómo? Ahora, entonces, a ver, no hay articulación a una verdad que tenga brillo fálico. Y quizás la verdad tiene un valor en ese punto de brillo fálico. Sí, yo entiendo que en este ejemplo y en muchos más, está dado para quien puede acceder, y no tiene el brillo fálico ni para el que puede acceder a comprarlo, ni para el que no puede acceder. Entonces deja a todos en un lugar extraño, porque el que puede acceder en poco tiempo se desvanece. Y hay quien no puede acceder y queda en un lugar muy opaco, quedando por fuera. Caído. Caído, en el mejor de los casos, un poco, digamos, depresivo, en el mejor de los casos. Si puede articular que desea eso y no accede. Pero va cayendo más bajo en su deseo. Me parece que... Sí, o se desconecta. Sí. No sé si llega a articular deseo. Claro. ¿Sería posible pensar que si en la psicosis el grafo se achata, el sujeto de la época, pensarlo también en ese achatamiento? Sí. Sí. ¿No? Pensando del objeto, del objeto que se fabrica, esa caída, sería el pliegue, ¿no? Ahí, queda pegado. Y el sujeto de la época, digamos, sería un sujeto, bueno, psicotizado, por decirlo así. Y sí, o estupidizado. O estupidizado, pero sí. Y a ver, ¿qué ves en el sujeto de la época? Y el sujeto de la época se saca de encima el malestar de la vida con la violencia. Eso era la característica que en 1930, más o menos 1933, Pierre Giraud dijo respecto de los esquizofrénicos. Y hoy ve que es la moneda corriente. Gracias. Muy buen aporte, sí, sí. Yo quería decir algo en base a esto que dijo Olga, Elizabeth, y que venía pensando, a lo mejor no, puede ser que uno también tenga esa forma de pensar de que todos tienen que pensar
y todos se tienen que subjetivizar, y hay un montón de personas que no les interesan absolutamente nada pensar. No, Exactamente. a ver, yo creo que hay que hacer la diferencia de lo que es un consultante a lo que es un analizante. Claro. Quizás alguien puede ser un consultante por larguísimo tiempo y nunca ser un analizante, por más que vaya un analista. Y a su vez, obviamente, no todo el mundo requiere de un analista. A ver, Sí, yo siempre digo, en el mejor de los casos, el que dice yo me arreglo solo, en el mejor de los casos, tiene la suerte de que, como dice Freud, de tanto en tanto se reorganizan las huellas mnémicas, ¿no? Se reordenan, etcétera, etcétera. Lo digo un poco así en chiste, ¿no? En chiste subido de tono. Pero no todo el mundo claro. está dispuesto a, digamos, a escucharse Sí. y a reflexionar sobre lo que dice, ¿no? ¿No? Sí, Y eso yo, fue desde siempre. A ver, Grecia tuvo un Sócrates, pero Grecia tuvo las pitonisas. O exactamente. por ahí ni siquiera necesitaba hablar, quería hablar, quiso hablar no con el peluquero ni con el chofer de taxi, quiso hablar con un profesional que entiende de las cosas que le pasan al humano. Fue, habló, quizás por ahí algunas intervenciones le posibilitaron reposicionarse y no le interesa seguir adelante. Y nada más que eso, nada más que eso. O sea, Sin su posición de saber y no, no creo que haya consultante. El claro, consultante es tal en tanto hay su posición de saber. claro. Lo que pasa es que, digamos, a ver, yo vos sabés que yo me cuestiono a mí misma cuando me encuentro pensando y nada más. Sí, más vale estudio la lógica del momento en que decidió terminar su consulta y bien, aprendo algo de eso. Y yo creo que hoy por hoy, a ver, la gente viene a buscar una reorganización fálica. Y si hablando, no por lo que vos digas como analista, si hablando y siendo escuchado por un otro, la encontró, capaz cierra su consulta. Ahora me siento bien, la vengo a ver en otro momento. Y digamos, ¿qué autoridad tiene uno para insistir que vaya más allá? Yo siempre me acuerdo de Eric Laurent, que una vez lo llevamos a almorzar a una parrilla que se llamaba Todo bicho que camina va para el asador. Y él dice, para los argentinos, todo paciente va para el diván.
ustedes no saben lo que es un consultante. Realmente. Es decir, creo que en Argentina hay exceso de pretensión de analista. Estás muteado, Marcelo. No, sí, muteo siempre que vos hablás porque yo hablo solo, pero bueno. Que sí, exacto. Es como que uno pretende que un paciente venga y ya haga un recorrido de 2 años, 3, 4, y capaz que es una consulta, es un tema específico. Yo puedo tener la intuición que va a volver a llamarme porque se le va a complicar todo y va a volver a llamarme y cuando se le complicó, pero bueno, no es un análisis largo de lo que puede ser un analista, no, es una acomodación, ¿cómo era que dijiste vos? De las relaciones. Un reordenamiento fálico. Exactamente, y se siente bien, siente que lo quieren y que tiene un buen trabajo y chau, y no es más que eso, no es más que eso. Hay un montón de gente que no se cuestiona más que eso. Y sí, creo que el analista debiera interrogarse por su oficio. Por eso el título del seminario, ¿no? La interrogación sobre el oficio del psicoanálisis, interrogando el oficio. Porque creo que es muy importante en estas cuestiones comenzar a interrogar el oficio. ¿A qué hacemos hoy con este tipo de pacientes que hay un achatamiento y entonces, digamos, el trabajo de su inconsciente, ¿no? Claro. Pareciera más vale estar a cielo abierto y no funciona. Bien. Entonces hay que interrogarse respecto de eso. Hay que interrogarse de qué es lo que pretendemos nosotros del análisis. Hay que interrogarse por qué pretender sobre el paciente. El paciente no es un objeto nuestro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Uno dirige una cura, no la vida del paciente. Y no es un objeto nuestro como para uno querer pretender, ay, bueno. No, y tampoco no creo que hay un ideal de analizante. Un ideal de final de análisis. Creo que hay que admitir a cada uno ¿no? Cada uno logra hasta donde puede. Bueno. Ay, no, estás muteado, estás muteado. No, que está bueno, ahí tomaste posición, me parece, Amelia, porque bueno, desde las instituciones sí plantea un final y análisis. No sé si sigue ya a esta altura, yo no estoy muy actualizado quizás, pero bueno, desde las instituciones psicoanalíticas sí se plantea, ¿no? Para el analista. Después hay finales de análisis. Claro. Y por eso es que digo, en todo caso, la ética del psicoanalista es estudiar
¿verdad? La lógica de la conclusión de un trabajo analítico, si es que lo hubo, ¿no? Como para que nos deje una enseñanza. Claro. Y como último, no digo más nada porque ya es tarde, lo que citaste antes que dijo Olga de las relaciones con el principio de la realidad, me pareció bárbaro porque de alguna manera me parece que analista es el que tiene esto de ubicar al paciente en el principio de realidad, realmente. ¿No, Olga? Me quedé pensando, Amelia, si el primer tiempo, ¿no? Donde se presenta un consultante, sería ese momento que vos decías del sujeto informulado, ¿no? Y sería ese tiempo de espera, ¿no? Para ver si hay un sujeto o no. ¿O no? Vale, Sí. eso me pensaba mientras escuchaba. Gracias. Bien, bueno, espero que seguimos el lunes que viene, siempre 8 de la noche. Lo que necesito es que me avisen por el WhatsApp quienes continúan, ¿sí? Vale. Y Amelia, gracias. No, gracias a Buenísimo. ustedes. Hasta el lunes. Chau, chau. Hasta el lunes.